Bueno, pues ya estamos ya en el tiempo del debate de los viernes. Casi van a ser seguramente el penúltimo debate de los viernes de esta temporada. Vamos a saludar a don Ángel Vázquez, que en este caso es consejero también, más o menos de lo mismo, de lo que era antes con Pedro Sánchez y ahora con Dolores Corujo, del gobierno del Cabildo de Lanzarote. Buenas tardes, don Ángel, ¿cómo está? Buenas tardes. También en este caso viene por el Partido Popular. Leticia Padilla viene como concejala, en este caso en la oposición, del Ayuntamiento de Arrecife por Podemos. Leticia, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy Leticia, buenas tardes, muy bien. Y también Marcos Hernández por el Partido Socialista, parlamentario por la isla de Lanzarote. ¿Cómo estamos, don Marcos? Muy bien, muy buenas tardes. Por cierto, que ya hay fecha para constituir el nuevo, bueno, la investidura del nuevo presidente del Gobierno de Canarias. Ya hay fecha oficializada a partir del día 11, el pleno durará día 11 y 12, por tanto, la investidura del nuevo Gobierno de Canarias. Muy bien, pues va a ser Ángel Víctor Torres, el nuevo presidente en sustitución del nacionalista Fernando Clavijo. Y de nacionalista vamos a saludar en este caso a Echeverri Eugenio, que es concejal también en la oposición, en este caso en el Ayuntamiento de Arrecife, a pesar de que usted, don Eugenio, don Echeverri, fue uno de los más votados en ese ayuntamiento, pero se ha quedado en este caso, a veces ser el más votado tiene esas dificultades, que te castigan, ¿eh? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. A veces esto de las reglas del juego político, pues unas veces se tiene en cuenta la voluntad popular y otras menos, pero en este caso la han tenido poco en cuenta. A usted de todas maneras le ha costado menos adaptarse a la oposición, que a Pedro, digo, que Pedro llevaba ya muchos años en el grupo, usted también estaba en el gobierno, pero no en Arrecife, me refiero. Bueno, la realidad es que la ciudadanía de Arrecife nos colocó en una posición de salida positiva y yo creo que entiende la ciudadanía de Arrecife que debía ser el proyecto de coalición en Canarias quien liderara el cambio en la ciudad, pero el Partido Popular y el Partido Socialista han entendido que era preferible hacer otra cosa. Bueno, el primer tema era la puesta en marcha, la puesta en largo de los primeros pasos, en este caso de los diferentes grupos de gobierno que se han conformado en la isla, diferentes grupos de gobierno, porque no tiene nada que ver el gobierno en el Cabildo de Lanzarote, sobre todo en las principales instituciones, y también en el Ayuntamiento de Arrecife. Leticia, a ti que sobre todo te afecta a Arrecife, ¿cómo ves los primeros pasos de la alcaldesa? Y no te pido todavía que hagas un análisis porque todavía no hay todavía materia, pero en fin, el andar de Astrid Pérez y del nuevo grupo. Hombre, personalmente desde la oposición lo que yo he hecho en falta es más comunicación para que justamente pues, nos explicaran un poco en qué están trabajando y cómo están trabajando. Yo sé que en la legislatura anterior tuvimos la posibilidad, con los dos alcaldes que tuvimos, tanto José Montelongo como Eva de Anta, de reunirnos con ellos, nada más coger el mando, una pequeña reunión de portavoces, para que nos explicaran un poco por qué la división de los departamentos, cuál era la gestión política que pensaban llevar los meses siguientes, hacernos partícipe también un poco de los cambios, en este caso con Astrid no hemos tenido esta suerte. Entonces, pues nada, vamos lo único que la llaga de momento es falta de comunicación. Hombre, falta de comunicación, sí, porque hemos tenido un pleno ayer, es verdad que teníamos acceso a toda la documentación, pero no pudimos sentarnos a hablar, ni debatir, ni consensuar ningún punto del pleno de ayer. Entonces, pues, nada, esperando a ver los resultados. El personal está también muchos pendiente de poder reunirse con la señora alcaldesa para hablar de problemas, y el problema es que llevamos arrastrando muchísimos problemas desde la legislatura anterior. Hablamos pues del servicio de ayuda a domicilio, de la falta de vivienda, de las subvenciones que nos salen, y claro, están todos los departamentos pendientes de que la gente se ponga un poco al día, y me preocupan algunos temas, sobre todo el tema de la ayuda a domicilio, que es un contrato que acaba ahora el 15 de agosto, que por la premura no han hecho mejoras ninguna, y las trabajadoras pues estaban quejando bastante el año pasado. Entonces pues vamos a ver lo que pasa. Ya veremos qué ocurre con este caso concreto de las ayudas, pero Ángel, en este caso Astrid Pérez lógicamente ha pedido a todo el mundo, ayer lo tuvimos aquí en la entrevista del día, tiempo, porque claro, acaba de aterrizar en el ayuntamiento, ¿no? Lógicamente, hay que darle tiempo, sobre todo porque bueno, es una institución nueva para ella, tal y como está el Ayuntamiento de Arrecife, el peso que tiene, que es la capital, pues hombre, hay que darle el tiempo suficiente primero para que se asiente, se organicen bien, igual que está pasando en el Cabildo, y luego ya empiecen a caminar de una forma adecuada. Y lógicamente una semana o dos semanas que llevan, ya pedirle como que ya está sentada, creo que bueno, es un poquito... ¿Pero cree que ha habido algunos tics de intento de cambio de la gestión anterior? Sí, yo creo que sí, es bien, yo por lo menos la forma de organizar el ayuntamiento, la forma de entenderlo, el hablar con todos los trabajadores, el preocuparse, sobre todo preocuparse de qué es lo que está pasando, yo creo que eso es fundamental. Yo creo que tenemos que cambiar un poco los políticos ese chip que tenemos de que lo que hay que hacer es
escuchar a los trabajadores, que al fin y al cabo son los que están ahí, los que conocen, digamos, la base de todo, escucharles y, lógicamente, en un sitio cuando llegas nuevo, pues lo mínimo es reunirte con todos y escuchar a ver qué es lo que está pasando. Yedey, en este caso, ¿cómo ha visto los primeros días, los primeros pasos de la alcaldesa? Bueno, la realidad es que llevamos dos semanas escasas desde la toma de posesión y todavía es cierto, ¿no? Ni sea Astrid, ni hubiera sido cualquier otro, tenemos tiempo de que se empiece a vislumbrar un cambio notable en el Ayuntamiento de Arrecife. Yo sí creo que no vale de excusa decir que se está aterrizando en Arrecife. Doña Astrid lleva como mínimo 4, no sé si alguna legislatura más, como líder de la oposición en el Ayuntamiento de Arrecife, y yo me pongo como ejemplo, llevo 2 semanas en el Ayuntamiento de Arrecife y desde luego ya estoy bastante bien informado de cómo están ciertos departamentos, ciertos procedimientos, ciertas carencias que tiene el Ayuntamiento, vecinos, etcétera, etcétera. Entonces, fuera de eso, yo entiendo que estamos en esos famosos y no escritos 100 días de gracia que hay que dar a los grupos de gobierno. Sí es cierto que se perciben algunos cambios de actitud en determinadas cosas que me parecen positivos, que se está cumpliendo con lo que se dijo, y otros en los que no. Yo, por ejemplo, eso de ahora estar buscando excusas para alargar o aletargar el tema del cierre de la avenida, pues bueno, no me parece correcto, pero repito, estamos en esos 100 días de gracia. Entiendo que han llegado a una institución, que quieren ubicarse y leer muchos papeles, pero a veces hace falta tomar decisiones de forma más inmediata. Marco, el Partido Socialista, que está ahora mismo en el grupo de gobierno, es nuevo prácticamente, por no decir, creo que el único que repite sería el que fue concejal de limpieza, ¿no? Tomás Fajardo. El resto son nuevos. ¿Eso es una dificultad añadida a un ayuntamiento tan complicado como Arrecife? Bueno, desde luego han convenido todos que efectivamente llevamos muy poco tiempo y que hay un periodo de adaptación que es el mínimo que se le puede permitir, ¿no? Por tanto, yo no creo que sea un hándicap, yo creo que es gente que viene con ganas, que viene con una actitud positiva, que no son ajenos, al margen de que no hayan sido cargos públicos en la institución, no son ajenos a los problemas que se venían arrastrando y que por tanto tienen conciencia de ello. Y yo creo que eso es fundamental, saber de dónde se parte para saber dónde se va, ¿no? Así que yo creo que la actitud y esa forma de afrontar los problemas, yo creo que va a permitir que al margen de la experiencia o no vayan a sacar los temas adelante. Yo creo que lo bueno es que se conforme, se genere la confianza necesaria entre el grupo de gobierno y la oposición, y digo la oposición, digo bien, porque creo que esas sinergias son las que vienen y digamos refuerzan. Decía Leticia, decía bien que aún no se mantienen esas reuniones de encuentro, de coordinación, me parece que es un buen apunte. Es decir, yo creo que eso sí que hay que reforzarlo, coordinarnos continuamente. Y Marco, en el caso del Partido Socialista es verdad, y lo planteamos creo que en la anterior ocasión que estuvimos, pero ya hay unos primeros pasos que, aunque Yedey diga que, bueno, que ha habido cierta reticencia, lo cierto es que la alcaldesa, según ella, desde que llegó lo primero que encargó fue el informe a los técnicos para poder abrir la avenida. Eso es lo que ha dicho ella. No, si yo no lo pongo en duda, lo que no sé es para qué quiere un informe. Es decir, para abrir la avenida solo hay que mandar a quitar el disco. Tan sencillo como eso. No necesita señaléctica y cosas de estas. ¿El qué? Señaléctica. Estamos en una zona de convivencia del peatón con el tráfico, como hay otras en Arrecife. Por ejemplo, el cruce desde la calle García de Hita hasta por la calle Real es una zona cerrada al tráfico y hay una regulación que marca unos límites de velocidad y que permite que convivan las dos señales. No es cierto que haya que hacer obras para ver cuando vienen 2 guaguas de frente, como ya vienen 2 guaguas de frente. El servicio público de las guaguas ya está circulando por la avenida porque no se ha restringido. No es una zona cerrada al tráfico, es una zona por la que pasan taxistas, por la que pasan repartidores, por la que pasan vehículos públicos, por la que pasan vecinos. Es decir, la regulación es la misma que está. Oye, ¿que quieres poner 4, 6, 8 o 10 pasos de peatones? Pues te sientas con la empresa, pides un presupuesto y el técnico que te diga cuáles son las mejores ubicaciones en función de las zonas por donde acceden más peatones. Yo creo sinceramente que en este tema se están enredando más de la cuenta. No sé si por alguna diferencia con los socios de gobierno, porque recordemos que el Partido Socialista por activa y por pasiva decía hasta el día 25 de mayo que esa avenida tenía que estar cerrada y la nueva alcaldesa decía por activa y por pasiva hasta el 25 de mayo que el primer decreto que se firmara en ese ayuntamiento tenía que ser el de la apertura de la avenida. La realidad es que hay 120 decretos firmados antes del de la apertura de la avenida. Es
Es decir, la promesa electoral, esta ya no se ha cumplido, se cumplirán después otras. Hay 120 decretos como... Debe ser que hay algunos muy importantes. Seguramente hay un decreto más importante que el de la apertura de la avenida. Pero como todos los... Marco, habrá más y menos, habrá más y menos importantes. Seguro, no los conozco, y hay que hacer decretos del día a día y hay que Claro. firmar. Pero si yo me comprometo a que el primer decreto es el de la apertura de la avenida, lo que tengo que hacer es cumplirlo. Bueno, Porque es que es lo que pasa con la ciudadanía, Bueno, que al pero final es se que- cansan de los políticos porque A no lo mejor cumplimos lo es que pagar la decimos. nómina del personal que estaba sin No, cobrar, por lo por menos ejemplo. explicar por qué no fue el primero. Simplemente, porque yo A me ver, todo el mundo imagino- sabe, a ver, pero eso yo creo que lo explicaron ya, pero bueno, vamos a hacer otra vez. Vamos a ver. Cuando sale una calle, lógicamente hay que hacer un informe para ver qué señalización lleva. Y eso no se hace en 2 días. Eso es así. Y esa calle, el hecho de que convivan peatones con un tráfico, no tiene ahora mismo señalización para vehículos adecuada a abrirlo de forma continua. Y lógicamente hace falta un informe. Y lo tienen que hacer los técnicos. Y lo que imagino que intervenirá también la Dirección General de Tráfico para el suministro de las señales y todo eso, lógicamente. La Dirección General de Tráfico no tiene nada que ver con la regulación del Pero- tráfico pero en vías la urbanas, pero la pero nada normativa- que la ver, es normativa una técnica- competencia únicamente Vamos a ver. municipal. No, pero es que las señales están homologadas. Y las Sí, homologadas sí. de Dirección General de Tráfico. Cualquier vendedor de señales sabe que tiene Sí. que venderte Sí. señales Bueno, homologadas. ¿no? Con La lo cual, Dirección General de Tráfico no tiene nada que ver. O sea, el discurso fácil es decir que no Yo, fue el yo primer- sinceramente Pero creo bueno, que tampoco hay que hacerlo darle más bien. vuelta. Oye, si dentro de 2 meses no la ha abierto, evidentemente usted Vale, tendrá razón. vale. Entonces Pero- es que no estaba cumpliendo una promesa electoral. Jorge, pero yo creo la que... hombre, promesa no- La la promesa es promesa abrirla, otra electoral- cosa que No, no, que la se promesa entienda electoral- que sea el primer decreto. La promesa Es abrirla electoral- y se está en ello ahora La mismo. está promesa en ello. electoral se ha incumplido, aunque la abra No. dentro de una semana. No, no se la ha incumplido. promesa No se ha electoral incumplido de que el ninguna. primer Bueno, decreto de la alcaldía de Arrecife, porque yo también la hice, igual que doña Astrid, la hice yo en más de un Y debate usted de lo los que había, participamos. si fuera elegido alcalde, Pues lo no hubiera podría, abierto el primer día. seguramente. No podría haberla Los abierto, políticos seguramente. tenemos que cumplir con lo que decimos, y si no, no decirlo. Es que si usted sabe que tiene que pedir un informe, no diga que el primer decreto va a ser el de la apertura de la avenida. Máxime cuando, repito, el Partido Popular y Coalición Canaria en la oposición del Ayuntamiento de Arrecife, creo que hace 2 años, encargaron ese informe técnico. Y está en la documentación del Pleno. Sí, yo sé que quieres argumentar para darle caña a la alcaldesa, pero no, se aguanta Ángel, ninguno decir... La realidad es, primer decreto, Chedi, hay firmó que la ser avenida. serio. No. Tú sabes perfectamente, a ti me pasa igual, que tú no puedes abrir la avenida si no hay el informe adecuado. Igual como que hacerlo para cerrarlas. Entonces no digas eso del primer decreto porque no es así. Yo entiendo que tú ahora tengas que decir cosas, pero no de esa manera. con las necesidades que ¿Tú tiene... quieres decir algo? Sí, Perdona un poco pero- que no ha hablado ella nada. A ver. Perdón, solo una cosa Matiz, cortita. venga. Lo que está claro, y esto lo dicen ellos, es que se han encontrado el ayuntamiento mucho peor de lo que pensaban. Eso está claro. Mucho peor, y lo dicen no solamente los concejales del PP, sino también lo dicen los concejales Los de récord también del los del Partido PSOE. Socialista, que no esperaban encontrarse algunos departamentos como se los encontraron. Por eso, y lo vuelvo a decir, somos 12 concejales en la oposición con ganas de trabajar, y solo somos 2 partidos al final, con ganas de trabajar, con ganas de aportar y con ganas de participar. Y yo creo que tanto el equipo de gobierno como la señora Astrid lo tendría muchísimo más fácil a la hora de enfrentarse a un pleno si tiene a la oposición pues trabajando con ellos, simplemente estando al corriente de lo que está pasando, con diálogo, con información cuando se hace falta, porque al final no es una guerra lo que necesitamos, es que nos unamos para sacar adelante la ciudad de Arrecife. Si realmente está peor de lo que pensaban con lo que hemos vivido los últimos 4 años, en algún momento se tiene que sentar con la oposición y pedirnos ayuda, tendernos la mano para que nosotros también podamos estar trabajando con este ayuntamiento. Marco, quería decir algo. Sí, un apunte rápido. Estamos comentando efectivamente muchas necesidades, muchas prioridades en este municipio, y a mí es que me extraña que centremos todo sobre la apertura de la avenida. Es que yo creo que esa no es la... Al margen de que se haya hecho esa consideración vía electoral, como promesa electoral, de las tantas que se hacen, pero tiempo al tiempo, como bien dice Ángel, claro que hay que emitir informes, al margen de que la competencia de los informes tengan que venir derivados, en este caso no de la Dirección General de Tráfico, No, no sino, dije eso, de pero la no, Dirección sé que lo General. dijiste, Ángel, sé que lo dijiste. No. Quiero decir, Digo pero que las entiendo, señales a ser homologadas, la Claro. Dirección de Tráfico tendrá Que que ver, o las homologar, o estarán compradas, o pero lo que que sea, entiendo pero perfectamente. interviene ahí también... Entiendo perfectamente que lógicamente habrá que analizar, porque no es lo mismo estar abierta para que el vecino acuda a su garaje o que el transportista pueda dejar la mercancía, a que sea abierta de forma genérica. Lógicamente hay una diferencia abismal. Dicho eso, insisto, me parece que esta ciudad tiene prioridades mucho más prioritarias, perdón la redundancia, que esta cuestión en particular. De hecho- Al margen de que esta ha llevado carros y carretas, artículos y portadas de periódicos, pero de verdad hay unas necesidades muy importantes y los concejales que están aquí, pues poco a poco irán De todas determinando. maneras, el que ahora es socio de ustedes,
en aquel entonces no pensaba lo mismo, creía que era un problema muy importante para reactivar toda esa zona centro de Arrecife. Sí, vamos, la prioridad es, lógicamente, cada uno tiene las suyas, ¿no? Es verdad que la Astrid dijo que iba a haber la avenida, están en eso, pero lógicamente habrá que marcar los tiempos que tengan que ser. No el capricho político, no, lo quiero hacer ya. Llegas allí, habrá que mirar cómo hay que hacerlo, quién tiene que hacerlo y en qué condiciones, y eso es lo que están haciendo. Lógicamente, el Che no puede cogerse, que fue el primer decreto, porque él sabe perfectamente que eso no se puede, porque a él lo hubiera pasado igual. Y es lo que dice Leticia, que llegaron allí, se encontraron posiblemente cosas que creían que no estaban así, y eso lógicamente llevará un poco más de tiempo. Pero la promesa de la avenida se va a cumplir. De todas maneras, esto es un tema menor para uno, para otro no tan menor, pero en fin, para los que están más afectados no es tan menor, pero para los que no lo están, pues a lo mejor, como dice Marcos, no es tan importante. Pero sí es cierto que el PSOE mantenía, como dice Yede, y eso tiene razón, una postura diametralmente diferente a la que mantenía en este asunto concreto. Pero quizás es un problema que ya lo ha resuelto la propia alcaldesa, ha dicho que eso está hablado ya con el Partido Socialista. Está hablado Socialista, y aparte eso es una competencia de la alcaldesa directamente. Y punto. Y la propia Dolores Coruja ha dicho que eso no es un problema para ellos porque esto es una competencia de la alcaldesa y se va a tomar. Pero sí puede haber, y ya algunas fuentes están diciendo, que pueden haber otros roces más importantes donde sí ya hay una cuestión ideológica, una carga ideológica más importante, ¿no? Por ejemplo, en el planeamiento, el plan de Arrecife. Dice que Astrid Pérez decía que ya había enviado una carta a GESPLAN para que se activara. Ustedes, el PSOE no estaba muy de acuerdo con ese plan, al menos lo metieron en una gaveta, ha dicho la propia alcaldesa, durante un año y pico. Pues el nuevo grupo de gobierno tendrá que sentarse, marcar las líneas básicas mínimas exigibles para que el plan empiece a elaborarse y consensuarlo, lógicamente, también con la oposición, porque esto sí que es verdad que es un elemento que confluye y todos confluyen en lo mismo, ¿no? Yo no creo que sea un elemento de distensión, todo lo contrario, pues es un elemento precisamente de darse cuenta que hay necesidades en ese plan general que tienen que estar sí o sí contempladas. Pero fue una equivocación en el sentido del Partido Socialista que gobernaba, el no sacarlo cuando se terminó. Pero no sacarlo, por lo menos a darlo a conocer. Por otras circunstancias, pero no necesariamente porque estemos más o menos de acuerdo con, digamos, con la visión genérica de lo que significa el plan general, ¿no? Plan general que, por cierto, es importante, sin duda, que, bueno, para todo municipio importante, pero Arrecife es que adolece de esa figura de hace mucho tiempo. Y yo creo que además puede ser un buen precursor del desarrollo de la ciudad de cara a esa visión futura, ¿no? De la que tanto hablamos, pero que luego no somos capaces de diseñar. Para eso están los planes generales. La alcaldesa ha dicho, una de sus compromisos, no solo en la campaña electoral, lo ha dicho ya a todos los medios de comunicación, es sacar la aprobación inicial. Yo he escuchado a Eva de Anta más de una vez decir que este plan no le convenía porque no va a permitir ningún pelotazo. Lo ha dicho. Y además repitió en campaña, yo creo que estaba HD, cuando ella dijo que si volvía a la alcaldía del ayuntamiento, empezaría de cero. Tiraría el que está para empezar un plan de cero. Es que por hecho que ningún plan general va a permitir ningún pelotazo. Pues entonces, y esta es la razón por la que no llevó adelante y no siguió con la aprobación, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo que tenemos que llegar a consenso. Yo creo que hay que empezar a implicar a los vecinos de la ciudad, porque al final el plan general o el plan de ordenación va a afectar a muchísimos vecinos de la ciudad, va a afectar a sus casas, va a afectar sus caminos, sus carreteras, sus accesos, y hay que explicarlo. Yo llevo 4 años pidiendo que este plan no solamente lo exponga en un PDF en la página web del Ayuntamiento de Arrecife, porque no todos los vecinos son capaces de entenderlo, sino hacerlo fácil y dar acceso a la explicación barrio por barrio de en qué les va a afectar exactamente, cómo solicitar una modificación, cómo solicitar un cambio y trabajarlo de manera consensuada con la ciudad. Lo vuelvo a decir, y lo digo siempre, cuando uno trabaja de manera consensuada, sea con los vecinos, sea con la oposición, el trabajo sale adelante. Y será mucho más fácil trabajar, porque al final, si los vecinos no saben lo que va a pasar y hay cambios en su ciudad, ahí es donde empezarán con las críticas. Y si lo queremos hacer bien, pues lo hagamos así. Sí, la verdad que me da pena, ¿no? Alegatos como el que hacía Marcos es el que alejan cada vez más a la sociedad de los políticos y de los representantes públicos. Decía Marcos que promesas electorales se hacen muchas y que unas se cumplen y otros no. Miren, no he dicho eso, pero bueno. Sí, lo acaba de decir usted y lo habrán oído quienes... He dicho que eso no ha sido la prioritaria. Sí, pero que lo habrán oído igual que lo he oído yo los que nos están viendo. Pero miren, es que las promesas electorales, los programas electorales, son el ABC de los que nos presentamos por un partido político a una administración. ¿Y sabe lo que decía el ABC del Partido Socialista con respecto al plan general? Tiraremos a la basura el que está y haremos uno nuevo.
¿Sabe lo que decía el del Partido Popular? Seguiremos adelante con el que está iniciado porque no podemos perder ni un día. Uno de los dos, o doña Astrid Pérez o el Partido Socialista, dentro de un mes tendrá que decir que ha mentido a la ciudadanía y que ha mentido a sus votantes. Porque es incompatible. Porque si ustedes decían que lo iban a tirar a la basura y ustedes decían que lo iban a aprobar, si lo aprueban habrá mentido el Partido Socialista. Si no lo aprueban, habrá mentido el Partido Popular en este pacto. Esa es la realidad. No hay término medio nunca. ¿Y cuál nunca hay término medio. No, pero es que eso, el término... Eso sí que aleja a la gente. Marco, el término... Yo le agradecería que no me termine... Tiene usted la costumbre cuando coincidimos de interrumpirme cuando no le gusta lo que digo. Mire, el término medio se plantea en los programas electorales. Porque tú puedes coger el programa electoral y decir, vamos a llegar a un acuerdo mayoritario para aprobar el plan general, vamos, como dice Leticia, a hacerlo más participativo para que la gente pueda participar en él. Esos son términos medios. Leticia no tendría ningún problema en ponerse de acuerdo con el PSOE para tirarlo a la basura o en ponerse de acuerdo con el PP para que siga adelante si tiene el visto bueno de la ciudadanía, porque es lo que ella ha dicho en su programa electoral. Yo no tendría ningún problema en ponerme de acuerdo con el Partido Popular, porque hemos dicho lo mismo, que este plan general es necesario, que es un plan supletorio, una política transitoria para que Arrecife pueda seguir avanzando. Pero es que los que no pusieron término medio y no cogieron los grises, sino los blancos y los negros, fueron ustedes desde el Partido Socialista cuando dijeron, este plan va a la basura, tenemos que hacer uno nuevo. ¿Ahora qué van a hacer? ¿Desdecirse de lo que dijeron o bloquear para que el Partido Popular no pueda sacarlo adelante? Porque al final, ¿quién sufre es la ciudadanía? Porque tenemos un pacto de gobierno que ahora va a empezar a enredarse otra vez en el Plan General de Arrecife. Y pasarán otros 4 años y no tendremos Plan General en Arrecife. Y no habrán inversiones, y no tendremos nuevas zonas comerciales, y no tendremos suelo para ceder para vivienda. Eso es lo que pasa. Ese es tu deseo, pero va a chocar con la realidad, porque la realidad es que se van a coordinar y van a empezar a trabajar. Y quiero aclarar una cosa, no he dicho que las promesas están para incumplirlas. He dicho que tú puedes hacer una promesa, pero que a la vez cuando llega a la institución pública hay una serie de prioridades inmediatas en esos decretos y no fue el primer decreto. Y yo no tengo aquí porque estar defendiendo aquí al alcalde de Arrecife, pero me parece razonable que los decretos tendrá otras prioridades y ha hecho otro decreto. Y no ha sido el de la avenida, pero mira, eso no quiere decir que no se puede cumplir con eso. Bueno, yo diciendo lo que ha dicho Astrid, palabras de ella ayer mismo aquí, ella va a aprobar el plan inicialmente, va a cambiar cosas que considera que tiene que cambiarse, pero ella lo que ha dicho es que la va a aprobar. Es verdad que del PSOE solo he oído a Marco, que realmente tampoco Marco puede saber porque él no tiene nada. Yo estoy en el Ayuntamiento de Arrecife, no tiene el Ayuntamiento, pero me imagino que es la opinión generalizada del PSOE. La realidad es que el Partido Socialista ha tenido 1 año y medio para hacer estos cambios en el plan. Ha tenido 1 año y medio para hacer los cambios que ellos pensaban que eran necesarios en este plan. Y lo que han hecho es dejar este PDF en la página web del Ayuntamiento de Arrecife durante 1 año y medio para prometer después en campaña un cambio. Yo le preguntaba y no era capaz de contestarme, ¿por qué no lo han hecho? Si había algo que no le gustaba en el plan, y a mí también hay cosas que no me gustan en el plan, ¿por qué no nos sentamos a hablar de ello? ¿Por qué no lo hicieron mientras tenían el mando del gobierno? Porque ahora mismo lo que va a pasar es que le guste o no, el Partido Socialista va a tener que acatar lo que decida el equipo de gobierno, lo que decida en su conjunto, les guste o no, el plan que ahora mismo está ahí. Cuando tuvieron el poder y la posibilidad de cambiarlo, no lo hicieron. Será un plan consensuado en todo caso. Yo creo que al final, yo creo que estamos perdiendo un poquito a veces yo está bien en juego político, está bien que no echemos cosas, me parece bien, pero perdimos una cosa que se llama sentido común. Vamos a Chey, tú manejaste un plan territorial en TIS, sabes perfectamente que se aprueba el inicial o el avance y después hay alegaciones que puede hacer todo el mundo, todo el mundo. Entonces me parece bien que vayas a juego político, de verdad, pero tú sabes cómo funciona esto. Vamos a ver, claro que has tipo de aprobar el plan un avance sin ningún tipo de problema. Y después se puede alegar lo que haya que alegar para modificarlo. Pero es aprobarlo para tener una herramienta sobre la base de poder hacer lo demás. Esos saben que es así. Y a mí me parece bien, de verdad, pero tengamos sentido común con las cosas, igual que en el Cabildo, lo mismo. ¿El Cabildo está para aprobar? Sí. ¿Por qué? Porque ya aportamos lo que hay que aportar. Habrá que hacer un avance, el primero, y luego a partir de ahí que alegue quien tenga que alegar, vecinos, todo el mundo puede hacerlo. ¿Por qué nos empeñamos en, Leticia, que me parece bien consensuarlo, pero va a ser muy difícil poner de acuerdo de la primera vez a todo el mundo? Habrá que acordar el mayor consenso posible, sacar un inicial y a partir de ahí todas las correcciones y alegaciones que sean necesarias. Esto no tiene 1 año, que llevamos muchos años con esto. Contradicción en lo que yo he dicho. No he dicho contradicción ninguna vez, no. No interpretemos. A ver, perdóname un segundo. O sea, porque al final, ¿sabes lo que está pasando? Que cada uno interpretamos lo que dice el otro de una manera personal, como, bueno, yo lo interpreto así, no. Sentido común.
Es un tema muy delicado, muy importante para la ciudadanía, importantísimo, básico para el desarrollo socioeconómico tanto de Arrecife como de la isla, y no lo estamos tomando como un ataque contra todo. Sentido común. Pero si me permite más que introducir un matiz, y ya ha pasado a otro tema, pero sí me gustaría que por lo menos Ángel contestara. El tema, Ángel, no es tanto, efectivamente, porque la alcaldesa aquí lo ha dicho claro. Ha dicho claro que lo va a sacar y lo va a hacer a exposición pública la aprobación inicial. Claro. Y luego se harán lo que ella lo ha dicho, y por lo tanto no ha dicho nada contrario a lo que había dicho en campaña. No, lo que yo sí digo que la nueva situación, y esto un poco lo que han tratado de marcar tanto, es que la diferencia es ostensible que existían entre las posturas del Partido Popular y el Partido Socialista, que ahora gobierna juntos, es donde no tiene por qué pasar nada, como dice Marco, se puede otra vez y tal, pero es cierto que podría haber, en este caso, contradicciones entre uno y otro que eviten la aprobación. Pues habrá que sentarse, le va esa contradicción, ver dónde está y sacarlo adelante. Es que está sentido común. Por eso digo que a veces no es retroceder nada. A veces el dar un paso para atrás viene mejor para dar dos para adelante. Y si el PSOE y el PP tienen que sentarse para esa diferencia, animarla, habrá que hacerlo. Pero hay que sacar el plan adelante. Ángel, una cosa, por si no se ha entendido lo que he dicho. Primero, estamos hablando de un plan supletorio con lo que el Ayuntamiento no tiene que aprobar nada. Será la CONMAT quien apruebe de forma inicial una vez el Ayuntamiento emita un informe de conformidad con el documento que le han dado. Lo que le presentas a la CONMAT, que ni siquiera tiene que ir a pleno, es decir, una potestad de la alcaldesa, y yo estoy convencido de que Astrid lo quiere sacar adelante y lo va a sacar adelante porque se comprometió a ello. Eso no lo estoy poniendo en duda. Lo que sí estoy poniendo en duda es que el Partido Socialista Obrero Español, su candidatura en Arrecife, prometió a sus votantes que si estaban en el gobierno tirarían el plan supletorio a la basura. Es decir, no van a cumplir su promesa, es lo único que he dicho. Y cuando me hablan de sentido común, el sentido común en política, amigo, no es siempre el más común de los sentidos. Pues debería ser. Porque, tristemente, si hubiera sentido común, dos partidos antagónicos en el gobierno de Arrecife, no por izquierdas o por derechas, sino por lo que se han dicho y hecho en ese pleno, no estarían hoy sentados repartiéndose sillones. Esa es la realidad. El tiempo dirá si tiene más razón esta parte de la mesa o la otra. Contesto rápido. HDI, lo que no puede ser Coalición Canaria es que se vea en la supremacía de poder ir al lado que quiera, porque eso que ha hecho Coalición Canaria, estoy en el medio, voy a donde a mí me interesa, y cuando además tenemos altura de miras, lo queremos corregir, lo queremos ningunear. Yo creo que ahí se ha equivocado. Bueno, ayer se firmaba en Aría un pacto, también muchos consideran un pacto sorpresa, no porque Coalición Canaria haya pactado con el PSOE, que lo han hecho en muchas otras ocasiones, más difícil es ver el PSOE con el PP, pero también se ha visto, y en estos pactos a nivel de Canarias muchos, pero lo cierto es que Marco ha sorprendido que finalmente el PSOE se haya hecho con la alcaldía, también sin ser el más votado, que fue Coalición Canaria, haya logrado una gran negociación para los intereses del Partido Socialista, en este sentido, y ahora creo que el martes pues tiene que renunciar a la alcaldía Marci Acuña para que el día 12, si no me equivoco, que es viernes, vaya a ser investido como alcalde, en este caso el candidato del PSOE, el señor Villalba. Así ha sido, yo creo que nada que objetar a ese acuerdo, creo que lo han dicho claramente ambos candidatos. Villalba va a ser alcalde en los 2 primeros años de la legislatura y lo hará Marci Acuña en la siguiente, de forma que se ha impuesto un criterio que ha sido el criterio de la gobernabilidad. Ante la ausencia de la mayoría absoluta, pues se han sentado unas fuerzas de un municipio de 5.000 habitantes que entienden que lo menos que pueden hacer es precisamente llegar a algún tipo de entendimiento. A mí me parece que este tipo de entendimiento ha sido y es positivo para el municipio de Aría, y a partir de ahí, pues bueno, discernir sobre los proyectos futuros. Creo que están claros también los objetivos. Pero usted le ha sorprendido, en este caso, que se haya pactado, porque parece natural que ahí, dada los enfrentamientos y la dura oposición que hizo el señor Alfredo Villalba a la alcaldía de Marci Acuña, todo hacía pensar, y dada la cercanía que existe, que tienen ustedes con la plataforma de Aría, de Pepe Torres, que hubiera habido un pacto entre esas dos fuerzas políticas para desbancar a Marci. Pues bueno, la sorpresa precisamente deriva de las dificultades que inicialmente se podía suponer que no habían tantas entre la plataforma municipal de Aría y el Partido Socialista. Pues resulta que ha habido unos escollos insalvables que han dificultado sobremanera la gobernabilidad del municipio. Y yo creo que el Partido Socialista ha sido responsable Coalición Canaria en Aría,
y han dicho, bueno, pues ante esta dificultad vamos a llegar a algún tipo de entente. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser el que mejor representa los intereses de los vecinos de Aría? Vamos a llegar a esa igualdad, vamos a compartir un objetivo programático y vamos además a compartir incluso la alcaldía por un periodo de 2 años cada uno. Pues a mí me parece que es un esfuerzo que honra a los que han llegado a ese tipo de consenso. Leti, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que han puesto que es un pacto que que se debe a 2 hombres que no se llevan nada. Es decir, que es así. Es decir, que al final el Partido Socialista le va a dejar durante 2 años la alcaldía a un alcalde que lleva 4 años criticando, que no le gusta su política, que no está conforme con que llevaba el ayuntamiento. Entonces, a mí cuando me hablan de intereses de los ciudadanos, en este caso yo no me lo creo. Porque los intereses de los ciudadanos justamente era quitar a Marsi si tú llevabas 4 años criticando su gestión y criticando su manera de llevar el ayuntamiento. Entonces, por 2 personas que al final, a nivel personal, no se llevan nada, no han sido capaces, ninguno de los 2, de dar un paso atrás y permitir que tanto la Plataforma de Aría como el Partido Socialista, que al final eran los que tenían una política más cercana a la una de la otra, pudieran gobernar juntos. Ellos no tenían por qué ser las cabezas de lista, pero los proyectos, si realmente era del interés ciudadano, del interés del bien común, tendrían que haber encontrado un entendimiento. En este caso, el Partido Socialista lo que ha hecho es dejar que su cabeza de lista pues decidiera volver a poner a Marci Acuña de alcalde los 2 últimos años de Aunque de legislatura. momento, Leti, lo que ha conseguido es que poner un alcalde socialista. De momento, los primeros 2 años. Sí, pero hombre, eso Yo no creo que significa aquí- que no lo podía haber conseguido Con la un otra pacto. forma. Exacto, de otra Creo que hay que demostrar que la política local es otra cosa. Igual que decía antes Chedey, que no entendía cómo 2 partidos antagónicos podían juntarse, pues yo tampoco entiendo Chedey cómo en Aría su expresidente regional de Coalición Canaria, que fue el señor Torres Tinga, no pactará con Coalición Canaria, cuando es lo lógico, porque ya que fue su expresidente a nivel regional, tuviera más afinidad. Eso demuestra que la política local se hace de otra manera. Y aquellos que en teoría parecen enemigos políticos, bajo un acuerdo de mínimos y puestos en un papel, se pueden gobernar. ¿Por qué no? Bueno, pues yo creo que ahí es el reflejo de lo que pasa, ¿no? Yo solo que digo que a veces... ¿Pero cree que es positivo ese pacto para Aría? Yo siempre que hay estabilidad creo que es positivo. Lo que no puede estar ahí es como estaba hasta ahora. Claro. No puede estar con un alcalde que no está liberado, que hace puesto trabajo, no hay concejales, así no puede estar. ¿Y se ha bajado, como han dicho algunos, Coalición Canaria los pantalones? Yo creo que aquí no, yo creo que el error es decir que aquí no se baja pantalones nadie, aquí simplemente algunos tienen altura de miras, ceden porque entienden que es lo más adecuado para poder tener estabilidad. Yo creo que es un error decir que aquí pierde o gana alguien, no, aquí al final tiene razón, quien pierde y quien gana son los ciudadanos, o sea, no es ningún político. Y yo entiendo que siempre que haya estabilidad para gobernar e intentar beneficiar a los ciudadanos, creo que es positivo. ¿Y cómo valora el representante de Coalición Canaria ese pacto? Bueno, desde luego valoro el pacto como un gesto de responsabilidad para con los vecinos de Aría y para un municipio que necesita también de estabilidad y de mayorías estables. Y yo, Ángel, no he dicho que 2 partidos antagónicos en un gobierno municipal no puedan ponerse de acuerdo. He dicho que 2 políticas en el ayuntamiento antagónicas se pusieron de acuerdo sin ponerse de acuerdo en las políticas, porque en Aría se ha hecho las cosas de forma diferente. En Aría teníamos a Alfredo hablando del tema de la cueva o criticando el tema de la cueva con Marci, y en el acuerdo está reflejado cómo se va a solventar el tema de la cueva. Estaban hablando de la modificación del plan general y en el acuerdo, es decir, se han puesto de acuerdo de los temas que les diferenciaban antes de sellar un acuerdo para repartir las responsabilidades de gobierno. En Arrecife ha pasado otra cosa. Han repartido las responsabilidades de gobierno y ahora veremos qué pasa con la avenida, y ahora veremos qué pasa con el plan general, y ahora veremos qué pasa con el presupuesto. Ángel, no me interrumpas. Bueno, de cara a transparencia podrían hacer digo, público el pacto que si hay un firmaron. acuerdo firmado en el que se aclara cómo va a quedar el plan general, cómo va a quedar la avenida, cómo van a quedar los presupuestos, cómo van a quedar las subvenciones, cómo van a quedar las cesiones de suelo para vivienda y todos estos problemas en los que el PP y el PSOE no se ponían de acuerdo en la legislatura pasada, si tienen ese acuerdo y ya han alcanzado, háganlo público. La oposición queremos ver ese acuerdo. Oye, que seguramente nos sumaremos si hay un acuerdo para los grandes temas de Arrecife. Compártanlo con nosotros. ¿O es que no lo hay? Porque en Aría lo hay, lo hicieron público, lo firmaron y lo enseñaron ayer a los medios. Por cierto, el de la cueva, curiosamente, no he visto el acuerdo. ¿Cuál es el...? En la cueva, finalmente, sinceramente yo creo que las posiciones fuera de la guerrilla política no eran tan antagónicas. En la cueva había una discrepancia, había que fijar en la forma del pago y regular en un convenio el pago del canon, eso se reguló en la legislatura pasada,
y estaban en la indemnización por el uso de estos años, en esos famosos 18, 24 millones de euros, dependiendo de quién los hubiera, que el Cabildo, Coalición Canaria y el Ayuntamiento de Aría negoció en un convenio con un mínimo de 1 millón anual durante X años con inversiones en el propio municipio de Aría, y creo que ahora lo que han propuesto es una resolución de un convenio que sea más favorable a Aría, es decir, si antes era 1 millón cada año, pues ahora será, no lo sé, porque yo no conozco la letra menuda, como se puede decir, pero que se mejora el convenio. Al final estábamos hablando de una cuestión de cantidad y se han puesto de acuerdo en cómo es la cantidad. Entiendo que ahora tendrán que hacer lo propio con el Cabildo de Lanzarote, que ha cambiado de gobierno, porque sí es verdad que el PSOE en el Cabildo decía que había que pagar todo de golpe. A ver si ahora que están en la presidencia también lo entienden así. Echedi, no me vale, vamos a ver, no me vale lo de siempre. Cuando no hace Coalición Canaria está bien hecho, es lo correcto. Cuando hace lo demás es que no sabemos por dónde andamos. A lo mejor ustedes han pagado precisamente esa soberbia. Y el acuerdo del PSOE y el PP lo firmaron delante de las cámaras de televisión. O sea, que, sí. No dudo que no Entonces, de verdad, Echedi, o sea, si lo hace Coalición Canaria, está muy bien hecho, y lo hace lo demás y no está bien hecho, Echedi. No, de verdad. Esa soberbia a lo mejor es la que están pagando ahora. Mira, vamos a ver. Yo sin entrar a calificar tu forma de intervenir, los acuerdos, si hay un acuerdo, por ejemplo, no interrumpas para el Plan General por favor, de Recife, no interrumpas toda, que estaba terminando si yo. lo único que queremos es conocer. ¿Hay acuerdo? Hay un acuerdo, Firmado. ya saben cómo va a ser el Plan General. Te ha dicho la alcaldesa que el plan se va a aprobar. Tal cual está. Te ha dicho la alcaldesa que el plan se va a aprobar. Tal cual está. Te ha dicho la alcaldesa que el plan se va a aprobar. A ver, Echedi, que Ángel, yo no voy a contestar Ángel, lo que tú quieres oír. Aunque me Te acuse, estoy diciendo, Ángel, perdona, aunque me verdad, acuse de Echedi, soberbio, soy el líder, no te he el dicho líder del eso. principal partido No te de he la dicho eso. oposición. He dicho Y si la Coalición alcaldesa va a Canaria. aprobar un plan, yo quiero saber Echedi. cuál. Y me imagino que Leticia también. Echedi, Estamos en si el tú derecho de llamas la saberlo. atención además cuando te cortan, no hagas tú lo mismo, por favor. No, es que estaba yo hablando Estoy y me diciendo, interrumpiste tú, Ángel, pero bueno. Bueno, ahí se interrumpieron los dos. Ángel, bueno, estoy diciendo, termina, por yo favor. no interrumpí nada porque era mi turno de palabra, con lo cual yo no puedo interrumpir. No, digo al Vamos a ver. principio, cuando él No, estaba al principio hablando. bueno, a ver, estoy diciendo que no voy a contestar lo que tú quieres oír, estoy diciendo que la alcaldesa va a aprobar el plan. ¿Cuál? Ya está. ¿Cuál? Solo Es que una quiero saber Un matiz, puntualización. un matiz Solo- y terminamos con Solo Marco un este pequeño tema. matiz, Venga. Ángel. Lo que se vio delante de las cámaras de televisión, yo tengo el documento también, unas intenciones bonitas. Yo quiero ver lo que se ha pactado detrás, las liberaciones, los consejeros no electos, las direcciones insulares que se prometieron para poder firmar este Que lo pacto. sepa el ayuntamiento. Esto no El estaba. ayuntamiento tiene direcciones insulares. No, pero que se han prometido para poder No, llegar a un perdón, acuerdo en el pregunto, ayuntamiento, pregunto. se han prometido A ver, cosas en el Leticia. cabildo. Entonces, si hay un acuerdo entre varias fuerzas para gobernar dos instituciones, que es ayuntamiento y cabildo, Pero- lo bueno sería que por lo menos supiéramos qué es lo que se ha puesto sobre la mesa Pero y tiene- cuáles son las condiciones de Pero la si tiene firma una del pacto. oportunidad magnífica, Leticia, y al líder de la oposición. Ha habido pleno, han conocido el otro día, ayer, las liberaciones. Bueno, no conozco el orden del día, pero sé que hubo algo de hablar de liberación. En todo caso, ustedes tienen la potestad de hacer todas las preguntas. En los plenos extraordinarios como el de ayer, no, el- Marcos, perdona. Plenos ordinarios, Sí, sí. lógicamente, plenos ordinarios. Que no ha habido. Los plenos Hasta el final- ordinarios, hasta el los plenos final de este ordinarios mes, sí. no generan la posibilidad de intervención. Exacto. Pero los plenos ordinarios tienen toda la posibilidad Y lo ustedes haré, de plantear qué tipo de estrategia, cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos del pacto de gobierno, materia por materia, y el grupo de gobierno está en la obligación de especificarlo y darlo a conocer, de forma que yo no sé a qué viene ese tipo de duda. Efectivamente, cuando alguien firma un pacto está muy bien, pero si lo firman otro está fatal. Pues no, eso Yo no no es he así. dicho eso, lo único No, que no, digo tú lo es has que de dicho, cara a no, la no, transparencia Leticia. sería guay saber Bueno, qué es lo bueno. que se acordó, nada más. Pues de no cara, solamente de por cara, mí, de cara sino a de cara a la responsabilidades, ciudadanía también de cara a saber qué es lo responsabilidades que se tienen acordó. ustedes como miembros de la corporación, en este caso en la oposición, también tienen la potestad de hacer esas preguntas y por tanto ser contestados y quitar cualquier tipo de duda. Nos quedan 5 minutos, pero por cerrarlo, Daría, muchos dicen, incluso ayer el que fue presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sanginés, decía que él, bueno, que si el convenio lo firmaba el partido, el pacto, pues que estaba bien, porque me imagino que habrá analizado todas las circunstancias y es lo mejor. Pero ponía en duda que fuera a cumplirse incluso el acuerdo de que Marci volviera a ser alcalde dentro de 2 años. Yo, por diferenciar las cosas, es decir, por supuesto que como miembros de la oposición y del plenario del Ayuntamiento de Recife tenemos el derecho a recibir cualquier información que solicitemos del Ayuntamiento, con máxima o con menor premura, de expedientes, de convenios, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un acuerdo político entre dos formaciones políticas, entre 4, Partido Socialista, Partido Popular, Somos Lanzarote, Nueva Canaria. Y estamos hablando de otro en Aría, PSOE, Coalición Canaria, que tienen distintos contenidos. El del PSOE de Coalición Canaria se firmó un acuerdo y se le dijo a los vecinos y a los medios de comunicación: tomen ustedes el acuerdo. Estos son los acuerdos a los que hemos llegado para el gobierno de Aría. Y se concretaron los temas en los que había diferencia. Yo dudo
de que en el documento de gobierno que se firmó para el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Arrecife se hayan puesto de acuerdo en los temas que les separaban. Pero es una duda porque no conozco el documento. Es tan sencillo, si lo tienen, eso no se puede pedir en un pleno porque es un documento de partidos políticos. Cosa, o sea, háganlo público, solo cojan una una cosa, web o cojan un no medio de puedo- comunicación. no y pedir lo el hagan. documento, Solo una cosa, pero o sea, si de luego el objetivo... Perdona, solo una cosa. Que yo, como el Partido Popular, debo hacer un documento para que Coalición Canaria quiera entender, o sea, igual que lo hace Coalición Canaria. No, ¿Me explico? no, ¿Me explico? no, no. ¿Me explico? Como A ver, me Partido voy a explicar Popular debe mejor. hacer Me voy a explicar un mejor. documento. O sea, el Partido Popular tiene que hacer el documento como quiera Coalición Canaria que lo haga. No, Ángel. Ah, No, Ángel. Pregunto, no, pregunto. Estamos Igual que debatiendo. Leticia. A ver, es que a lo mejor, fíjate, la altura de mira va de otra manera. Tú dices que solo hay buenas intenciones. Bueno, pero eso lo ves tú. Nosotros no vemos mucho más que buenas intenciones en el acuerdo. Por eso digo, depende de cómo se quiera leer. Ahora, yo lo que voy es, si resulta para ser transparentes, tengo que hacer el documento en el formato que quiera Coalición Canaria que esté, para decir que es transparente, o Podemos, creo que no estamos No, equivocados. estamos hablando de política, Ángel. Yo Sí, lo sí, que quiero sí, saber pero, es por que dos supuesto. partidos políticos que llevan insultándose durante 4 años, porque lo he vivido en directo, Hombre, pues, si no, hablamos- no, si no, insultándose entonces ya hablamos- sin ponerse bueno. de acuerdo con políticas Leticia, completamente opuestas. creo Yo que no quiero corresponde saber, eso ahora. justamente, en el tema del plan general, ¿qué acordaron? ¿Cómo piensan o cómo pensaban al firmar este pacto sacarlo adelante? Te está Entonces, diciendo simplemente la esto, alcaldesa cuestiones que es políticas. competencia de alcaldía y lo va a aprobar. Una- ya queda claro. una Ya aclaración. responde a todas las Para que preguntas. llegue- A veces Mira, tengo la quería preguntar sensación una de que cosa Ángel no entiende No, cuando... no, sí, entiendo. No, Lo que pasa Ángel, es yo que- no quiero que hagas ningún documento con ningún formato. Allá ustedes el documento Es lo que que me- hagan. es lo que me No, estás pidiendo. que no, que ¿Qué no, dice? Ángel. Es lo que me estás Ángel, pidiendo. si Me me estás dejas diciendo qué explicarme, dice. me explico, pero Sí, que sí. si me Venga, interrumpen vamos, es para terminar imposible. ya, A ver, yo lo que digo, y no como miembro de Coalición Canaria ni como líder de la oposición, sino como vecino de Arrecife y ciudadano de Lanzarote, es que hay un acuerdo que va a gobernar las dos instituciones, del PSOE y del Partido Popular. Y lo que exijo como ciudadano es conocer qué hay en ese acuerdo y cuáles van a ser las directrices que van a llevar los designios de las instituciones que gobiernan mi isla y mi ciudad. Como ciudadano tengo derecho a saberlo, es una cuestión de transparencia. Es decir, que lo pongan en un documento blanco, negro, azul, digital o como ustedes quieran, a mí, Estoy de acuerdo. allá ustedes, yo Y no con les voy a respecto marcar al las plan, ya quedó directrices. claro. Pero yo les estoy haciendo una pregunta. Hay aquí un representante del Partido Socialista y un representante del Partido Popular. El acuerdo que se firmó por la gobernabilidad del Cabildo de Lanzarote y del Ayuntamiento de Arrecife, ¿qué dice con respecto al Plan General de Te Arrecife? lo dijo la ¿Qué alcaldesa. dice de con Subo- respecto? te lo dijo Déjame claro. terminar, El plan Ángel. se va a aprobar. Ángel, ¿qué dice con respecto a los convenios que el Partido Socialista tachaba de pelotazo y el Partido Popular tachaba de necesario? ¿Qué dice de los cierres de las vías que se establecen en el plan de movilidad que va acompañado al plan general? ¿Qué dice de los suelos que pretendían aumentar la edificabilidad y de aquellos que se quedaban como O sea, zonas que- verdes? Eso, en lo que ustedes no estaban de acuerdo, es lo que tenemos la obligación de conocer. Los miembros de la oposición, pero sobre todo los Te contesto ciudadanos. además, pero o sí, sea, que ustedes en el gobiernan documento- para una en el ciudad y para una documento- isla. Marco no está hablando, Muy rápido, ¿eh? muy rápido, muy No, rápido. En el es que- documento vamos a poner esa pregunta que tú estás haciendo. Te lo Ángel, repito. da igual, La mira, da alcaldesa igual, lo puso me claro. rindo, El no plan soy capaz de se va explicarme contigo, Porque lo me estás siento. pidiendo que haga el documento a tu antojo y a tu manera. que queremos saber qué va a Y hay un pasar con la documento ciudad de único. Arrecife. Mira, Ángel. en ese aspecto hay un documento claro, que ha Pero dicho es- la alcaldesa. El plan se va a Ángel. aprobar y eso potestad. Marco, El plan se aprobará y se aprobará, primero porque el plan no es el capricho de una o dos personas, el plan debe ser un documento consensuado, pero es que eso es así, es que incluso hasta la pregunta que es retórica, ¿qué va a hacer con el plan general con la edificabilidad? Pues eso se tendrá que analizar, es decir, eso no va a quedar en un pacto de gobernabilidad, bajar hasta este ese nivel, nivel, claro. hasta ese nivel de Lo adaptamos a lo que de quiere la Coalición detalle. Canaria. Hombre, me parece un Claro. poco rizar el rizo. En todo caso, repito, será un documento a consensuar. Leticia dice que lo que ha leído son palabras bonitas. Bueno, lo que se lee son las intenciones y deben ser Es lo que la dice, hoja de ruta que intenciones. marca la política. Y a partir de ahí, el día a día irá definiendo cada una de esas parcelas para conseguir finalmente los objetivos que se haya planteado inicialmente. Eso funciona así en todas las fuerzas políticas. Es verdad que no está acostumbrado a que una fuerza, en este caso coalición, no sea la novia en esta boda y hayan llegado a acuerdo otras fuerzas políticas. Eso es totalmente razonable y racional en política. La aritmética lo ha permitido y tenemos un proyecto común. Don Marco, Sí. Yedei no me quiso contestar, a ver si usted me contesta. ¿Se puede fiar Coalición Canaria del PSOE en Aría? Yo creo que ha sido un pacto, creo que entre caballeros. Creo que hay diferencias, a mí no me cae ningún tipo de duda que hay diferencias. Digo, el de Sí, sí. confiar de que pueda haber el Segu- cambio cuando llegue el momento, porque hay gente ya que lo pone en duda. Bueno, pues, yo seguramente algunos consideran que casi ha sido un pacto antinatura, pero como bien decían, era un pacto por la oralidad y dar la suficiente estabilidad.
Y yo creo que esa estabilidad no se acaba en el segundo año de legislatura, tendrá que acabar en el Pero cuarto año. Pero usted cree que el PSOE la intención es cumplirlo, ¿no? Yo creo que la intención, desde luego, es cumplirla y ahí queda recogido en ese manifiesto. Yo no he visto Usted no me contestó. Yo no le contesté porque yo entiendo que cuando las personas nos vestimos por los pies y cuando se cierra un acuerdo es para cumplirlo. Y entiendo que el Partido En Popular... política usted sabe que estas cosas... Sí, Jorge, una cosa, porque es anecdótico, pero es importante, es decir, don Ángel Vázquez, representante del Partido Popular, acaba de decir, lo que se ha hablado del plan general es que se apruebe, ya lo dijo aquí la alcaldesa, el que está se va a aprobar, le hemos dado órdenes a GESPLAN de que se apruebe. Me parece buen criterio. Ahora, pero es que don Marcos acaba de decir lo contrario, acaba de decir, es un documento que hay que consensuar. Si hay que consensuar, no es el que está, habrá que consensuarlo. Es decir, ¿ven cómo no tienen claro qué van a hacer con el plan general? Vamos a ver, es que Pues yo no si tú lo estoy, quieres yo no ver estoy en el así, grupo de... Se nos acabó Yo no estoy en el grupo de tiempo. gobierno, juegas con eso, yo no estoy en el grupo de gobierno. En todo caso, quiero aclarar una cosa. Pero esa es tu visión. Quiero de que aclarar no una somos cosa, así. los planes generales siempre han sido documentos de consenso, siempre. Es un documento muy importante, de forma que a mí se me antoja que el consenso debe estar también presente en este Habrá que caso. ver, Sí, no, lo que pasa es que llama la atención, digo yo, no lo sé. que sí llama la atención No en el sé. plan, en definitiva, es que el plan lo lideraba, entre Partido comillas, Socialista. el Partido Socialista, lo cual ahora llamó mucho la atención que en campaña electoral dijera que el plan que yo lideraba lo fuera a tirar a la... Yo no digo que sea bueno o malo, yo creo que es poco ambicioso, es lo que me dice la gente que lo conoce, pero que es mejor ese que no tener nada. Don Marco, muchas gracias. Quería ustedes. hablar simplemente que, en fin, aprovechar que está usted aquí para hablar un poco, por lo menos una pregunta, sobre la composición del nuevo gobierno de Canarias. Es un pacto que usted ve duradero también, ¿no? Totalmente. Consistente. Muy consistente, Pues ya es un está. pacto que además pensado en aquellos déficits que tenía esta comunidad y que creo que se puede afrontar con éxito. Pues, don Ángel, muchas gracias también por estar por aquí en uno de los últimos debates de la temporada del Café de Periodistas de los Viernes, igual que a Leticia. Gracias. Muchas gracias. Y a Echedey Eugenio, que espero verlo también por aquí. Muchas gracias y espero que estos pactos que firma el Partido Socialista esta vez sí sean cumplidos por ellos, porque recuerdo las mismas palabras las dijeron al principio de la legislatura pasada cuando firmaron. Si hablo de los pactos que no cumple Coalición Canaria... Siempre aprovechando... Nos vamos, buenas tardes. Volvemos el lunes. Buenas tardes.